Hola, soy secretaria, estoy ejerciendo las funciones de secretaria en comisión en el juzgado comercial número 3 y a lo largo de este taller vamos a explicar junto a mis compañeras cómo se regulan los honorarios de los abogados, procuradores y demás auxiliares de la justicia en los procesos que se están tramitando en nuestro juzgado, tanto en la Secretaría de Ejecución como en la Secretaría de Concursos y Quiebras. Para poder empezar, tenemos que partir de la base de qué son los honorarios. Los honorarios lo podemos definir como aquella retribución que se recibe por el trabajo quien ejerce una profesión liberal o un arte liberal. Lleva implícito el concepto de que se da y se recibe como honor debido a la jerarquía de la persona que está realizando esa función o esa actividad. El magistrado, para poder regular los honorarios, lo primero que tiene que hacer es remitirse a la norma, a la legislación, y ver cuál es el encuadre legal que se le debe dar. En el caso de concursos y quiebras, la ley madre, la ley nacional 24522, esta ley se encarga de regular todo el proceso concursal y posteriormente mis compañeras van a hablar específicamente sobre ella, porque en su capítulo 2, sección 2, regula específicamente el tema de los honorarios. Nosotros vamos a comenzar hablando con la parte de los juicios ejecutivos. El marco legal que seguimos para poder regular los honorarios en la Secretaría de Ejecución es el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Catamarca, la Ley 3956 y el Decreto Ley 4012, que es que regula el ejercicio de los martilleros. Lo primero que tiene que hacer el juez es determinar el ámbito de aplicación. O sea, en el artículo 1 y 2 de nuestra ley, la 3956, establece que todos aquellos honorarios que como contraprestación de la actividad judicial o extrajudicial de los abogados y procuradores, se van a siempre que sea de competencia de los tribunales de la provincia de Catamarca, se van a regular por esta ley. Entonces el juez se tiene que basar en esta ley para poder determinar cuántos honorarios le corresponden a los abogados y a los procuradores, salvo hay dos excepciones. Cuando se trata de una relación de dependencia que tiene el abogado con su cliente o cuando recibe una retribución fija. Es el típico caso, por ejemplo, de los abogados de las empresas, en donde existe un contrato, por ejemplo, de locación de servicio, en donde mensualmente se le paga una retribución. En este caso no se regiría por la ley, salvo que haya sido o que haya obtenido los honorarios como cuando la parte contraria fue condenada en costas. El abogado y procurador siempre debe percibir sus honorarios y esto se basa en el principio de onerosidad que está consagrado expresamente en el artículo 3 de nuestra ley, el que establece que la actividad profesional de abogados y procuradores se presume onerosa, salvo excepción legal en donde le permitiere o debiere actuar gratuitamente. Este principio rector abarca todas las actividades que realiza el abogado, tanto en su paz consultiva, esto significa que el abogado debe cobrar las consultas que lo hace dentro del ámbito de su estudio jurídico, como también en su función de asistencia, tanto como actúa como patrocinante, como representante y demás. Y este artículo está relacionado directamente también con el artículo 5 de la ley, en donde prohíbe al abogado realizar pactos con su cliente porque se declara nulo y de nulidad absoluta cuando hay una renuncia anticipada a sus honorarios o cuando pacta un monto menor al que establece esta ley, salvo que ese pacto se realice con ascendientes, descendiente, cónyuge o hermano. Esto se debe a que el honorario del abogado tiene naturaleza alimentaria, o sea, el abogado vive de eso y tiene protección legal por nuestra Constitución Nacional, el artículo 14 bis, el artículo 14 y el derecho de la propiedad que está consagrado en el artículo 17. A su vez, la ley provincial, en su artículo 50, le otorga la facultad al abogado que si no fue pagado, cuando ya tiene una sentencia firme, en donde se reguló judicialmente los honorarios y la parte condenada en costa no le pagó esos honorarios, tiene la facultad de reclamárselo a su cliente. Y a su vez el artículo 51 le permite al cliente poder ejercer la acción de regreso y que le devuelva ese dinero a la parte condenada en costas. Pero esta ley también lo faculta
al abogado poder pactar sus honorarios, que es lo que se conoce como el famoso pacto de cuota litis, en donde le permite poder acordar con su cliente que va a participar también en el resultado del proceso. Pero coloca un límite, en donde en conjunto, tanto entre abogado y procurador, no puede superar el 40%. Generalmente se pacta, depende del proceso, un 20% como máximo, porque la misma ley establece que si supera el 20%, el abogado se tiene que hacer cargo también de los gastos. Otra cuestión que prohíbe la ley, aparte de este límite, es que no pueden colocar como objeto de este acuerdo de pacto cuota litis que los honorarios van a depender de la duración del procedimiento, porque así se evita que de forma inmoral lo que haga el abogado es dilatar un proceso a los fines de poder cobrar sus honorarios. Bueno, el magistrado para poder regular los honorarios se debe basar en 4 artículos. El artículo 6, el artículo 7, el artículo 8 y el artículo 9. El artículo 6 establece las pautas que tiene que seguir el juez para poder determinar cuáles son los honorarios. Es una guía que tiene el juez en donde este artículo no es taxativo, es meramente enunciativo, las pautas que se encuentran acá, y para que se considere que los honorarios sean justos y razonables, pues debe continuar esto. En el inicio del artículo 6, establece, sin perjuicio de otras que se adecuaren mejor a las circunstancias particulares de los procesos y asuntos. ¿Qué significa esto? Que como dije anteriormente, no es taxativo. El juez puede, aparte de estas pautas, seguir otras. Por ejemplo, la situación económica que tienen los litigantes, supongamos. Y entonces, en base a eso, fijar también cuáles son los honorarios que va a establecer mediante sentencia. El primer punto y el más importante, porque toda la ley arancelaria se basa en eso, es el monto del proceso. ¿Qué es el monto del proceso? Es la importancia económica que tiene el proceso, apreciada de forma objetiva y en función a los bienes controvertidos. ¿Por qué decimos que es el más importante? Porque es la base regulatoria y más en nuestro tipo de juzgado, en donde es la parte más importante el monto del juicio. Este monto del juicio se determina, es aquel que resulta de la sentencia o de la transacción. Eso lo dice el artículo 19. Pero ¿qué pasa si se solicitó la regulación de honorario y todavía no hay sentencia ni sobrevino ninguna transacción? El artículo 20 sostiene que el monto del proceso va a ser la mitad de la suma que se encuentra reclamada en la demanda o en la reconvención. Y también determina que es monto del proceso la depreciación monetaria. En base a ese monto de proceso se empiezan a aplicar los distintos porcentajes establecidos en los próximos artículos y de acuerdo a la etapa procesal que llegó a concluir el abogado. También hay otras reglas que establecen cuál es el monto de proceso en casos particulares, por ejemplo, una medida precautoria, el artículo 27, establece que será el monto de proceso el valor asegurado, que se está asegurando, y a ese se le aplica el 33% de la pauta del artículo 7. Toda esta parte práctica será explicada con posterioridad. Por ejemplo, el artículo 34, que habla de las tercerías, establece que el monto del proceso es aquel que va entre el 50 al 70% de la demanda principal o del monto de la tercería si este fuera menos. Una vez que el juez determinó cuál es el monto del proceso, debe seguir con la segunda pauta, naturaleza y complejidad del asunto. ¿A qué se refiere con eso? Es muy importante determinar la naturaleza porque tenemos que saber ante qué proceso estamos. Si estamos ante un proceso ejecutivo, si estamos ante un cobro de peso, ante un prepara vía ejecutiva, porque en base a eso vamos a saber qué artículo se le va a aplicar, si el artículo 39, 40, 41 de la ley. Una vez que determinamos qué tipo de proceso se trata, tenemos que tomar en cuenta la complejidad. No es lo mismo aquel procedimiento que es solamente de mero trámite, aquel proceso que el abogado necesitó realizar mayor trabajo, mayor afán, tanto material como intelectual. Entonces el juez ahí debe apreciar en cada caso concreto la complejidad que tuvo el abogado en llevar el proceso adelante. El tercer inciso o inciso C es el resultado del proceso. Para determinar esta cuestión hay que comparar la pretensión que tenía el abogado, o sea,
la pretensión de su cliente y el resultado que obtuvo mediante la sentencia judicial. Porque esto es un tipo de estímulo, porque la parte vencedora, los honorarios son más altos a la parte vencida, porque lo que se busca es premiar al abogado que inició su demanda, planteó su pretensión de tal manera y el juez le dio lugar a él y no a la otra parte. Entonces, el porcentaje del artículo 7 es más alto que a la parte vencedora que la parte vencida. En cuarto lugar, el juez evalúa el mérito de la labor profesional. ¿A qué se refiere con eso? Tiene que valorar cuál fue el trabajo que realizó el abogado, la calidad, la extensión y la eficacia, o sea, la aptitud técnica que tuvo el abogado para realizarlo, cuál fue la astucia, la habilidad, cómo redactó sus planteos, cómo dio sus alegatos, y la extensión se refiere a las etapas en que logró llegar el abogado dentro del proceso judicial. Respecto al principio de celeridad, que es el inciso E, acá lo que se premia es la diligencia del abogado. O sea, aquel abogado que dejó el escrito en tribunales y no volvió más, en este caso el juez lo debe merituar a aquel abogado que en un tiempo razonable pudo finalizar con su procedimiento en tiempo y forma. Y por último, el último inciso es el inciso F, que se refiere a la trascendencia jurídica, moral y económica del proceso. Acá lo que se busca premiar es el impacto que tuvo ese fallo que logró obtener el abogado a causas futuras, tanto impacto moral, si en el impacto económico de su cliente, y si esto sentó un precedente para casos futuros. Una vez que el juez determinó cuáles fueron las pautas a tomar en cuenta, debe seguir con el artículo 7, o sea, los porcentajes. Acá el juez determina si se trata de juicios de primera instancia y cuyo objeto son suma de dinero o bienes de apreciación pecuniaria, debe establecer un porcentaje del 11 al 20% del monto del proceso a la parte vencedora y de un 7 a un 17% a la parte vencida. A su vez, en el juzgado nuestro estamos fijando como porcentaje, salvo casos excepcionales, pero por lo general es un 17% la parte vencedora y un 11% la parte vencida. El artículo 8 establece cuáles son los mínimos. O sea, el juez en ningún caso puede regular los honorarios por debajo de lo que dice el artículo 8, pero en realidad eso nos remite a la ley, a la acordada 4183 del año 2011. Esta acordada lo que hace es instituir lo que se conoce como JUS, Unidad del Honorario Profesional del Abogado y Procurador, que es el 1% de la remuneración bruta que percibe un juez de primera instancia con 10 años de antigüedad. En este caso se establece cuáles son los mínimos de esta acordada. En el caso de los procesos de conocimiento son 10 JUS y en los casos del proceso de ejecución son 5 JUS. Cuando el monto de la demanda del proceso ejecutivo no supera los 5 JUS, se establece como monto, como mínimo, el 60% del monto de demanda. En el caso que el abogado a su vez haya actuado como procurador o que haya habido un procurador aparte particular, se le regula un 40% de lo que se reguló para el abogado. Si el abogado actuó de las dos maneras, se le debe adicionar, se le suma un 40% a lo ya regulado como honorario para él. A su vez, si es responsable inscripto, el abogado, siempre y cuando acredite tal calidad en el expediente, se le debe sumar a su vez el 21% en concepto de IVA. ¿A qué se debe esto? Que el IVA, este tipo de impuesto, no forma parte del honorario del abogado, pero sí de las costas. Entonces, al honorario se le debe adicionar el IVA que va a cargo del condenado en costas. El juez también tiene que tomar en cuenta cuando existen muchos abogados los que están trabajando dentro de un expediente, si la actuación fue conjunta o fue sucesiva. Eso está regulado en el artículo 10 de la ley. Cuando es conjunta la actuación de los abogados y procuradores, la ley considera que hay una sola representación o un solo patrocinio. Entonces se regula un solo honorario. En cambio, si la representación o patrocinio es sucesivo, se debe regular para cada uno de ellos un honorario distinto. Lo mismo sucede cuando se trata de un litis consorcio, ya sea activo o pasivo. Como son todos independientes, se regula un honorario para cada uno
dependiendo de la actuación cumplida, del interés de su litisconsorte y de las pautas del artículo 6. Pero en total no puede superar el 40%. Bueno, para ir finalizando, el artículo 12 establece que en caso que el abogado haya actuado para causas propias, también tiene derecho a percibir sus honorarios cuando la parte contraria fue condenada en costas. Y el juez, para poder regular los honorarios, lo que tiene que también tomar en cuenta es el primer escrito. Si un abogado firmó un escrito y en los posteriores no sigue, no continúa firmando ningún escrito, considera y se presume, según el artículo 13, que su actuación fue continua hasta que haya una renuncia expresa del abogado o una manifestación expresa de su cliente o de su apoderado. Muchas gracias. Bueno, hola chicos, ahora voy a continuar hablando yo. Yo soy Marcela Moadet, soy secretaria del Juzgado Comercial número 3. Yo les voy a hablar de las etapas procesales. Bueno, primero voy a compartir de vuelta la pantalla, así les voy a ir pasando. Ahí está. Bueno. En primer lugar, las etapas procesales solamente van a ser importantes para la regulación de honorarios cuando actúen varios abogados en representación de una misma parte en los diferentes momentos del proceso. En los juzgados comerciales, nosotros vemos tres clases de procesos. Tenemos el proceso ordinario y el proceso sumarísimo, que los vemos a los dos en los cobros de pesos. Y después vemos el juicio ejecutivo propiamente dicho. Bueno, en el proceso ordinario, recordemos que tenemos el artículo 319 que nos dice que cualquier proceso que no tenga, cualquier proceso que no esté determinado en algún tipo de proceso se va a regir por el ordinario. Y el artículo 321 que nos va a determinar cuándo es un proceso sumarísimo. Disculpe. El proceso ordinario en la Ley de Regulación de Honorarios está estipulado en el artículo 39. Doctora. El actual nos dice que está dividido en tres etapas. Bueno, la primera, que comprende la demanda, el escrito de remoción, la reconvención y las respectivas contestaciones. Bueno, en esa primera etapa, primero tenemos que ver que son todos los primeros hechos que abarcan desde el escrito inicial de la demanda, tenemos ampliación de demanda, contestación de demanda, puede haber reconvención, tenemos el ofrecimiento de prueba, todas las impugnaciones que se puedan hacer respecto del ofrecimiento de prueba, hasta el dictado de la audiencia del 360. Después de la audiencia del 360, se determinan cuáles son los hechos contradictorios o conducentes que deben ser probados en el juicio. Ahí entraría la segunda etapa, que es la etapa probatoria, que son todas las actuaciones sobre la prueba, en la cual ahí se va a analizar la actividad que realiza el abogado para demostrar todos esos hechos conducentes o contradictorios que le puedan dar convicción al juez para determinar de acuerdo a la pretensión que tenga cada una de las partes, ya sea que representa la parte actora o que representa la parte demandada. Marce, no se ve el PowerPoint. También tenemos que tener en cuenta que todas las impugnaciones, desistimientos, caducidad o negligencia Hola chicos, bueno, vamos un poquito porque no se ve el PowerPoint de la doctora. A ver qué pasa. No sé si, no sé si lo querés o vos, Paula, compartir directamente. ¿Se desconectó, Marcela? No me sale a mí tampoco. Sí, se desconectó. A ver, esperemos un segundito porque debe haber tenido algún problemita la doctora. Sí.
Mil disculpas a todos, pero esto puede pasar, se nos corta el internet. Bueno, ya todos creo que saben cómo funciona esto. 2 minutitos hasta que se conecte de vuelta la doc. La doctora se está intentando conectar de nuevo. Por favor, esperen un momentito. Gracias. Doctora Sazzola. No sé dónde se me quedan, sí. Hola, ¿ahora me escuchan? Sí, ahora se escucha. ¿Me ¿Vos me escuchás a mí? escuchan? ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Bueno, Ah, bien, porque recién te estaba hablando y no, parece que no me escuchabas. Era para bueno, avisarte que no se sí, veía. no se me escuchaba, no sé por qué. Doctora Sazzola, hasta que pueda Me viene a conectar. pasar esto justo ahora. Bueno, voy a cerrar este. PowerPoint lo voy a abrir de vuelta porque no se me abre. Bueno, voy a ver si comparto este. Bueno, para seguir hablando. Ahí está. ¿También? Sí, se ve. Bien. Bueno, voy a seguir. Estaba en las etapas procesales. Bueno, ya estaba, no sé si les alcanzaron a escuchar. Bueno, estaba en la etapa en la segunda etapa de los juicios ordinarios, en la cual estaba diciendo de que las impugnaciones, desistimientos, caducidad o negligencia total o parcial de los medios de prueba, si es que ellos tienen una importancia como para tratarse como si fuera un incidente, se van a regular como si fuera un incidente, pero si no, se va a merituar dentro de la labor de esta segunda etapa. Bueno, la tercera etapa en realidad es para los abogados no es tan importante, pero para la regulación de sus honorarios cobra demasiada importancia porque son simplemente los alegatos y todas las actuaciones sucesivas hasta la sentencia definitiva. En realidad, después de los alegatos se pasa directamente a la sentencia definitiva. Así que salvo que haya alguna medida de mejor proveer, por ejemplo, para el abocamiento de algún juez que haya estado de licencia por alguna cuestión particular o para algún medio probatorio, en principio va del alegato a la sentencia definitiva. Bueno, falta el artículo, ahora en los procesos sumarísimos. Esto es el sumarísimo. Bueno, los procesos sumarísimos, ¿cuándo va a ser sumarísimo? Bueno, el artículo 321 nos dice que si es que el monto de
del juicio no supera los 2 sueldos de un juez de primera instancia, él va a ser sumarísimo. Y cuando la ley así lo determine. En el caso de los juicios de cobro de pesos, nos determinamos por este inciso, si no supera los 2 sueldos básicos de un juez de primera instancia. El artículo 40, bueno, y además este juicio es un proceso de conocimiento con una estructura más abreviada. Por ejemplo, no hay alegatos, se dividen solamente en 2 etapas. Los plazos también son más cortos, son de 3 días, salvo para contestar la demanda y para contestar el recurso de apelación, que son de 5 días. El resto de los plazos son de 3 días y el término de prueba también es menor, que es de 10 días. Y bueno, tampoco se admiten las excepciones de previo y especial pronunciamiento. Este artículo, el artículo 40, que son los procesos, que incluyen los procesos sumarios, que ya fueron derogados por el artículo 320, así que ya no existen más, no están incluidos. Tenemos los sumarísimos, los laborales ordinarios e incidentes. La primera etapa es como la primera etapa también del juicio ordinario, que es la reconvención, sus respectivas contestaciones y el ofrecimiento de pruebas. Y la segunda etapa, que son todas las actuaciones sobre la producción de las pruebas y hasta ya la sentencia definitiva. No tenemos una tercera etapa, o sea, va desde la prueba hasta la sentencia definitiva. Bueno, ya como esa parte está explicada directamente, porque es lo mismo que dije anteriormente, vamos a ir a los juicios ejecutivos. También, los juicios ejecutivos, de conformidad al artículo 41, se dividen también en 2 etapas. Bueno, la primera comprende el escrito inicial y las actuaciones hasta la sentencia. Y la segunda etapa son las actuaciones posteriores hasta el cumplimiento de la sentencia definitiva, que vendría a ser, bueno, la sentencia de remate en este caso. Después, en su segundo párrafo, establece para el tema de la regulación de honorarios, es que si hubiera excepciones, el honorario será el que resulte de la aplicación del artículo 7, primera parte, con una reducción del 10%. O sea que, en principio, siempre se van a regular los procesos ejecutivos de una manera de menor porcentaje que a los demás procesos. O sea, si no hay excepciones, si hubiera excepciones, menos un 10%. Y si se presentaron las excepciones, la reducción será del 30%. Cuando habla de las excepciones, obviamente se refiere a las excepciones que están en el artículo 574, que son las únicas excepciones admisibles en el Código Procesal Civil. Bueno, después, ¿qué más tenemos? En cuanto a la oportunidad para regular los honorarios, existen 2 posturas antagónicas. Hay quienes consideran que se debe regular los honorarios con la sentencia de trance y remate. Y otros que consideran que debe regularse honorarios cuando se da como cumplimiento ya a esa sentencia. Recordemos también que la sentencia de trance y remate solamente ordena llevar adelante total o parcialmente el proceso de ejecución, o bien lo rechaza. Bueno, no estaríamos hablando de un cumplimiento de sentencia en ese caso. Así que nosotros estamos del lado de la postura última, que establece que la regulación de honorarios va a ser cuando ya se dé cumplimiento a la sentencia. También consideramos que las etapas procesales deben estar totalmente cumplidas para poder regular los honorarios. Entonces, las regulamos cuando hay una planilla aprobada, y esa sería la base que se tiene en cuenta para la regulación de honorarios. Esa planilla se la hace de conformidad a cómo lo estableció la sentencia de trance y remate. Ella establece la base.
Bueno, veamos. También en el caso de que si hubieran subastado bienes, si es que el monto es superior, también hay jurisprudencia que toma el monto de la subasta para considerar la segunda etapa. Y si es inferior, también. O sea, a veces se ve modificada la base regulatoria de acuerdo al resultado de la subasta. Bueno, ahora bien, terminadas las etapas procesales, voy a hablar del autorregulatorio. Bueno, el autorregulatorio es la sentencia por la cual se regulan los honorarios profesionales de los intervinientes en el juicio, que en este caso serían ahora los abogados, pueden ser los peritos o martilleros. Esa sentencia solamente determina el precio, es una sentencia declarativa, porque como ya dijimos, no es constitutiva, porque el derecho al cobro de los honorarios es inherente a la misma Constitución Nacional. El artículo 48 establece que al dictarse sentencia se regulará el honorario de los profesionales de ambas partes, aunque no lo hayan pedido en forma expresa. Siempre se tiene que ser completa la sentencia. El juez debe fundar el autorregulatorio, es decir, que tiene que establecer por qué meritúa, de acuerdo al artículo 6, ese porcentaje para el abogado. Cuando para proceder a la regulación, dice, fuera necesario establecer el valor de los bienes y con anterioridad a la sentencia no se hubiera producido la determinación conforme al artículo 23, el juez diferirá el autorregulatorio dejando constancia de ello en la sentencia definitiva. El artículo 23 establece que cuando se trata de bienes, muebles o inmuebles, se tiene que determinar su valor. Si no se hubiera determinado, se llama a las partes para que lo fijen en un plazo de 3 días y no lo fija el juez. Después también establece que cuando las sumas correspondientes a depreciación monetaria no se encontraren determinadas al momento de la sentencia, el juez regulará los honorarios sobre la base de sumas líquidas existentes, sin perjuicio del derecho del profesional a solicitar su ampliación una vez establecido el monto definitivo de la depreciación monetaria. En el caso de los juicios ejecutivos, si bien la sentencia sí tiene ya una depreciación monetaria, cuando se hace la actualización de la planilla, se actualiza el monto, así que no existiría una depreciación monetaria. Así que no la aplicamos en nuestro código esa parte. Bueno, en el tema, el artículo 61, 62 y 63 establece que quienes pueden apelar el autorregulatorio. El artículo 61 dice que quienes están facultados para apelar es el profesional al cual se le ha regulado y los obligados al pago. Él o los obligados al pago, porque pueden ser varios. El artículo 62 establece el plazo para interponer esa excepción, que es a los 3 días de haber sido notificado personalmente o por cédula. Hecha la apelación, se eleva al superior dentro de las 48 horas y en el plazo de 5 días, sin sustanciación de parte, ni contestación, ni notificación de ninguna índole, Cámara tiene que decidir sobre el recurso de apelación impetrado. Después el artículo 63 nos dice que cuando el autorregulatorio lo haya dictado la Corte de Justicia, corresponde un recurso de reposición. No se eleva a otra instancia superior por ser el más alto tribunal. Bien, ahí culminaríamos con la parte teórica de la ley de honorarios, de los honorarios de los abogados. Ahora bien, en cuanto a la regulación de los martilleros, tenemos el Decreto Ley 4012 y el Código Procesal Civil de nuestra provincia. Bueno, el martillero
Es el profesional encargado de subastar los bienes muebles e inmuebles determinados, y cuando es designado por el juez es un auxiliar externo del juicio y un delegado del juez. Obviamente el martillero, por su trabajo, tiene derecho a percibir una retribución, que es la llamada comisión, que siempre está determinado de acuerdo a los servicios, a la labor profesional prestada. Siempre se fija con el porcentaje producido de la venta. En cuanto al monto, siempre lo fija el juez, porque no está determinado por la ley 4012, entonces se determina por la costumbre. Bueno, el juez sabe determinar que si se trata de muebles es un 10%. Y si es de inmuebles, es un 5%. Eso lo determina la comisión en un decreto que va previo a los edictos, así ya cuando se subastan los bienes ya se conocen bien los porcentajes. Si se suspende la subasta por una causa no imputable al martillero, bueno, ahí ya empieza a hablar el artículo 565, segundo y tercer párrafo, se establece que lo mismo tiene derecho a percibir sus honorarios y va a estar determinada por el juez. El artículo 17 del decreto ley de la 4012 establece un mínimo que dice que no puede ser inferior al 40% de lo que le hubiere correspondido percibir si es que la subasta se hubiera llevado a cabo. A la vez también también establece que debe tener en cuenta el valor del juicio, la importancia de los bienes a subastar, la actuación cumplida por el martillero y la relevancia de la suspensión de la subasta. Siempre que sean por causas obviamente no imputables al martillero. En el caso de que el martillero no la lleve a cabo, se le pide que devuelva que devuelva los gastos, la plata de los gastos que se le entregó y que se hace la subasta. No pierde el derecho a percibir honorarios, por supuesto. En cuanto al perito caligráfico, nosotros tenemos el perito caligráfico que generalmente es ofrecido en las pruebas cuando se niega la autenticidad de la firma del documento, que generalmente puede ser un pagaré o puede ser una prenda. Entonces, el perito va a dictaminar sobre la autenticidad de la firma de ese documento, cotejándola con otros escritos o documentos que se le van a otorgar para que realice esa pericia. Se rige el perito caligráfico, ellos no tienen un colegio que regule sus honorarios, así que se rige por el Código Procesal Civil. El artículo 478 dice que los jueces deben regular los honorarios de los peritos, ponderando la naturaleza, complejidad, calidad y extensión en el tiempo de los respectivos trabajos. O sea que siempre la determina el juez, de acuerdo al trabajo realizado. Nosotros no somos partidarios de los que regulan los honorarios que tengan relación con el monto del proceso, porque consideramos que tiene que ser por la labor realizada, porque si es que se va a vincular el trabajo del perito con el resultado del juicio, dejaría de ser imparcial, trataría de que se gane el juicio en un mayor porcentaje para poder percibir mayores honorarios. En cuanto a la oportunidad de la regulación, bueno, cuando existe base regulatoria o cuando no está concluida la segunda etapa del juicio, siempre que haya finalizado su labor, si lo hubieran solicitado. O sea, en principio siempre se hace al final. Y si no, siempre que haya terminado su labor y se le pueda regular los honorarios. En cuanto al cobro de los honorarios, tanto del perito como del martillero,
se lo puede realizar al condenado en costas, pero nada obsta que se lo haga cualquiera de las partes, sin perjuicio de que no fueran condenados en costas, de después interponer una acción de regreso para recuperar el pago por esos honorarios, porque se consideran que son auxiliares de la justicia. Entonces ellos tienen la opción de elegir a quién le van a cobrar sus honorarios. Bueno, eso sería toda la parte que yo voy a dar. Seguiría Majo. Ella va a dar la parte práctica de todo lo que hablamos. Bueno, hola a todos. ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien, María José. Bueno, bárbaro. Marce, te voy a pedir que me dejes de compartir pantalla, así puedo compartir yo. Ahí vamos. Dos minutitos, a ver. Ahí ven la... Sí, se ve. Bueno, antes que nada me presento, yo soy María José Acosta, yo soy secretaria del Juzgado de Ejecución Fiscal. Y bueno, acá, siguiendo con lo que dijeron mis compañeras, vamos a ir a la parte práctica, o sea, cuando nos presentan un escrito solicitando la regulación de honorarios, ¿qué son los pasos que tenemos que seguir nosotros para ver si estamos en condiciones o no de regular los honorarios que nos solicitan? Bueno, el abogado nos presenta el escrito, y ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ver si está cumplimentada la tasa de actuación, que la tasa de actuación es el artículo 45 de la ley impositiva que en este año, el 2021, nos fija un valor de 50 unidades tributarias. Las 50 unidades tributarias corresponden a lo que el artículo 25 nos dice, que sale 6 pesos cada una de las unidades tributarias, y por lo tanto, las 50 unidades tributarias, al momento de pedirte la regulación de honorarios, nosotros tenemos que constatar de que esté cumplida la tasa de actuación, que son los 300 pesos. Seguido esto, ¿qué es lo que tenemos que ver en el expediente? Es ver si el profesional que nos pide, los profesionales que actuaron en el expediente, cumplieron con la boleta del colegio de abogados. ¿Se acuerdan que antes era el colegio y la caja? Ahora, hoy en día, solamente el colegio. Y si está cumplimentada, perfecto, ya tenemos comprobado otra de las condiciones para regular honorario. Y si no está cumplimentada, se la requerimos. Y si no la cumple, lo importante es que esté la información que hace la por secretaría, de que al colegio de abogados que no ha cumplido con esta obligación colegiada, que es acompañar la boleta, que actualmente es la de 2.000 pesos. Después, ¿qué otra cosa tenemos que tener en cuenta antes de entrar a la regulación de honorarios propiamente dicha? Nosotros en los juicios de ejecución, en todos los ejecutivos, nosotros en el primer decreto nosotros ya le estamos requiriendo la condición fiscal del abogado. ¿Qué es esto? Como les explicaron las chicas anteriormente, para saber qué situación tiene el abogado en relación a AFIP, si es monotributista, si es responsable inscripto, y de acuerdo a eso, cuando elaboremos la sentencia de regulación de honorario, ver si le colocamos uno de los apartados de tener la precaución de que fijemos este 21% al que se adiciona, aparte de la regulación de honorarios que se realiza, se le adiciona este 21%.
Eso es otra de las pautas que tenemos que tener en cuenta. Una vez que chequeamos que está todo esto, ¿qué hacemos? Los despachantes tienen que hacer el auto de regulación de honorarios, llamamos a autos, ¿y qué hacemos en este momento? Ahí tenemos que, con el expediente en mano, ver hasta dónde se llegó de este juicio donde nos están solicitando regulación. Como les dijeron las chicas, acá en nuestros juicios ejecutivos siempre tenemos dos etapas. Primera etapa, desde el inicio de la demanda, excepciones o no excepciones, y hasta la sentencia de trance. Esa sería la primera etapa. La segunda etapa es desde la sentencia de trance para adelante hasta el cumplimiento, hasta que cobre la creencia que nos reclaman en el juicio ejecutivo. Eso sería todo el juicio y las dos etapas cumplidas. Como sabrán, y no sé si ustedes están acostumbrados a hacer regulaciones de honorarios, siempre tenemos que tomar en cuenta la unidad de medida que nos dice el artículo 8 de la acordada 4183, que es la unidad de medida del JUS. ¿Y por qué digo esto? El JUS siempre lo consultamos en la página del Poder Judicial, en JUS Catamarca, ahí se actualiza de acuerdo al aumento de sueldo que tengamos nosotros, actualiza el JUS, así que eso tienen que estar atentos también, cuando tenemos aumento de sueldo, el JUS cambia. Así que al momento de sentarse a hacer una regulación, primero también chequear esto, en cuánto está el JUS. ¿Por qué les digo el JUS? Porque el JUS, de acuerdo a la acordada, como les digo, 4183, que esto viene a su vez de la ley de honorarios, que ningún honorario tiene que ser inferior a los 5 IUs. Eso es lo que establece la acordada 4183. Los 5 IUs al día de la fecha son 14.848,5. Ese número es el que tienen que tener, la alerta que tienen que tener ustedes, que ninguna regulación que nosotros vamos a hacer con la ley tiene que ser inferior a los 14.848 pesos. Por eso, acá les hago también otra, para que ustedes lo están viendo ahí, que también se divide en dos. ¿Por qué lo divido en dos? Es porque cuando se cumplimenta una sola etapa. Pero partiendo de la base de los 14.848,5, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos la base del juicio, que como les explicaron las chicas, el valor dinerario del juicio, o sea, lo tangible, y más que nada nosotros en los ejecutivos, nosotros, todo es plata, son sumas líquidas. A partir de ese monto, depende de cuándo, ya saben cuándo nos piden regulación de honorario, ¿no? ¿Qué hacemos? Agarramos y vemos el monto del juicio. Tienen que tener esta premisa. Si es menor a los 14.000, que son los 5 IUs, si es menor de ese monto, se regula el 60% del juicio. Por ejemplo, si fue un juicio de 13.000 pesos, se regula el 60% y ahí termina la regulación. No tenemos que hacer más nada. Después, si es mayor a los 5 IUs, o sea, mayor a 14.448,5, ahí sí tenemos que regular honorarios conforme la ley, que las chicas les explicaron todos los parámetros que tenemos que seguir. Como les dijeron las chicas, yo se los paso en limpio, cómo es la ecuación que nosotros tenemos que hacer. Ahí, como ven, es el monto del juicio, que es el capital. Ahí se les tiene que restar un 10% si es que hubo oposición de excepciones. O sea que si se plantearon excepciones en el juicio, se le resta un 10%. Y si no hubo excepciones, se le resta un 30%. Eso es lo que establece el 41, como lo expresaron las chicas. Después, al resultado de esto, se lo multiplica por el porcentaje que dice el artículo 7, que es del 11 al 20 para el ganador y del 7 al 17 del 11 al 20 para el ganador y del 7 al 17 para el perdedor. Todo esto valorando el trabajo profesional de acuerdo al artículo 6 y 7, como lo expresó la doctora Paula. Después hay que chequear de en qué calidad viene el abogado, si viene con poder, o sea, si es un apoderado, o bien si es un patrocinante.
Si es apoderado, a la suma, al resultado de toda esta operación que venimos haciendo, se le suma un 40%. En resumen, es así. Así es la operación matemática que ustedes tienen que hacer. El monto, ahí le restan el 10 o el 30%, acuérdense que es si hubo excepciones, se resta el 10%. Si no hubo excepciones, se resta el 30%. Al resultado de eso, lo multiplicamos. Yo acá nosotros pusimos, pongo 15, pero recuerden, de aquí depende del juez, de qué porcentaje, y de acuerdo a la actuación del abogado en el juicio, es el porcentaje ese. Para no pelearnos ponemos el 15, que es más o menos un término medio. Por eso esta va a ser la ecuación. El 15% va a variar de acuerdo a lo que el juez meritúe en el expediente, si corresponde un 15 o darle el máximo el 20, eso es totalmente variable. Pero para darle así como una regla, les muestro que, miren, entonces el monto menos el 30% por el porcentaje que fije el juez, yo acá puse 15%, y en caso de que es apoderado, se le suma un 40%. Ese resultado es la regulación de honorarios. De todos los artículos que nosotros ya les habíamos comentado, el resultado es la regulación que corresponde al juicio del que estamos trabajando. Ahora bien, ese resultado que nos dio ahí, hay que ver una cosita, ¿no? Porque si ese resultado es mayor a los 5 yus de la acordada, que ya les dije, perfecto, terminó ahí. Pero ¿qué pasa si el resultado ese es menor a los 14.000? Ahí tenemos que regular por acordada. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que, depende de qué etapa del juicio estemos, vamos a regular los 5 yus o la mitad, de acuerdo si llegó hasta la sentencia de trance y remate. Aquí vamos a un ejemplo de sumas redondas para que más o menos se den cuenta. Acá le puse, miren, acá, acuérdense, les vuelvo a recordar el monto este que es como el horizonte. Los 14.000 pesos, 14.848, que es los 5 yus. El juicio este, vamos a dar por ejemplo, que es un juicio cuya base partimos de los 20.000 pesos. El monto, acuérdense, le sacamos el tema si hay excepción o no hay excepción, el porcentaje y de acuerdo si es abogado. Apoderado. ¿Y qué hacemos en el cálculo? Miren, 20.000 menos el 30% me da 14.000. Por el 15% me da 2.100 pesos, más el 40%, el resultado de la regulación de los 20.000 pesos estos que yo tenía, me dio 2.940 pesos. ¿Qué pasa? Es menor, por lo tanto, tengo que regular por acordada. Así que les pongo ahí que si es menor, se regula el mínimo de acordada y de acuerdo si es una o dos etapas del juicio donde culminó o donde me requieren la regulación. Bueno, y ahí como les dije, el fin de la regulación si es que eran mayor a 5 yus. Para tener en cuenta un tip, vieron que con 20.000 pesos nosotros no llegamos a los 5 yus. Así que nosotros haciendo un cálculo rápido para ver qué corresponde, si vamos directamente a regular por acordada o directamente, o se hace el cálculo por ley, hoy en día con esos 14.000 pesos de los 5 yus, hacemos un cálculo rápido. Si es mayor a 110.000 pesos el juicio, regulamos por ley. Si es menor, seguro van los 5 yus. Así que es como para que, no es que es una regla fija esto, sino que un cálculo rápido, un monto, que vos sabés que si es menor de 110, va por acordada. Si es mayor a 110, regulamos por ley. Después también, como les dijo Marce, también la regulación de honorarios en el tema de los embargos preventivos, que nosotros en ejecución fiscal veíamos mucho, que solamente iniciaban los embargos preventivos y a veces directamente se cobraba ahí y no llegaban a iniciar la acción principal. Del monto reclamado es el 33%, y a eso se hace la reglita esa que yo les acabo de mostrar, la ecuación numérica esa que les dije. Y de ahí vamos a ver modelos para que ustedes tengan presente
¿cómo se hace la regulación? Es una sentencia interlocutoria, miren, acá es una regulación por 5 use, por lo tanto, citamos los artículos de la ley, pero tenemos presente la de los 5 use, la acordada, por lo tanto, esta regulación se ve que no llegaba al mínimo, así que directamente se reguló 5 use. Estos son modelos del LEX, ¿no? A ver. Denme un segundito, los 5 use. Acá son los 5 use, pero dividido en 2 etapas. No sé si alcanzan a ver ahí que a los 14.000 se los divide en 2 de acuerdo a la actuación donde se pidió la regulación de honorarios, se dividió en 2. Acá tenemos una regulación del 60%, o sea que no llegaba, por ejemplo, no llegaba a los 14.000 pesos, no llegaba a los 14.800, acá puse yo un ejemplo de 14.000 y me dio 8.000 y tantos, 8.400, eso es por la regulación, por la acordada, que corresponde al 60%. Después acá tenemos una regulación, en los juzgados lo hacen de distintas maneras, o sea, eso a criterio del juez. Nosotros acostumbramos a hacer la operación matemática esa que les mencioné hace un rato, directamente en el cuerpo de la sentencia. Acá tenemos, cuando no hay sentencia, se tiene que reducir al 50% el valor del juicio, para regular conforme al artículo 20 de la ley. Estos son distintos modelos que les van a quedar ahí para que ustedes tengan de guía, no es para que los copien tampoco, pero para que tengan de guía y que les sirva. Acá esto es cuando nosotros ponemos que se le tiene que adicionar el 21% en concepto de IVA. Una regulación de honorarios en la ejecución y en el embargo preventivo. Tal como le decía la doctora Marcela Moadé, nosotros cuando sale la sentencia de trance no regulamos honorarios ahí, sino lo hacemos posteriormente cuando nos piden. En realidad, lo que está bien es regular en ese momento, pero dado la naturaleza de nuestros juicios, que nosotros tenemos la sentencia de trance que manda a llevar adelante la ejecución, posteriormente es donde se liquida y se hace la liquidación cuando presenta planilla en los abogados, ahí es como queda determinado el monto. Por lo tanto, nosotros en la sentencia de trance la supeditamos para más adelante hasta que haya base real, porque si nos ponemos a regular en base a lo que nosotros hemos mandado a llevar adelante la ejecución, sabemos que sí o sí, posteriormente, cuando nos presenten planilla, quede firme esa planilla, vamos a tener que volver a regular honorarios actualizados. O sea, que no tiene sentido nosotros regular en la sentencia de trance, sino que lo postergamos para cuando ya está la planilla, cuando el abogado nos pide, que de hecho es de buena práctica que el abogado lo pida cuando ya tenga la planilla aprobada, cuando esté cristalizado ya la base del juicio, por decirlo así, y obviamente es mayor el monto que el de la sentencia de trance, así que le conviene más. Así que bueno, esos son en líneas generales cómo se regula honorarios. No se asusten porque a veces en la práctica esto es lo bonito, pareciera fácil, pero hay veces que hasta nosotros los secretarios medio que se nos queman los libros, pero bueno, cada situación particular hay que analizarla, pero a mí me interesaría que ustedes sepan esto que es lo general, y de ahí las cosas especiales las van masticando cuando ustedes tengan el expediente en sus manos y vean la actuación del profesional, y obviamente siempre con ayuda de los secretarios y con el juez, que es el que nos va a tirar los lineamientos de cómo regular. Así que bueno, espero que les haya quedado claro, y cualquier consulta lo hacemos después de la charla o bien por el chat lo van poniendo y vamos viendo si lo podemos responder. Muchas gracias, ¿no? Muy bien, Marijo. Ahora tomen algo, chicos, descansen un poco, porque sigue concursos y quiebra. Tenés que dejar de compartir la pantalla, así puedo compartirla a mí. Listo.
Ya te dejo de compartir. Dame 2 minutitos. Listo. Ahí estamos. Ahí comparto. Ahí está. Bueno, volviendo a lo general, ya está, ¿no? ¿Están viendo la pantalla? Sí se ve, Sale, se ve bien. Si Bueno, querés ponerlo en pantalla completa ahí abajo, como diapositiva. bueno, ahí está, no sé cómo poner. Sí, no, sí se ve perfecto. Bueno, Hay un puntito abierto así como, si querés ponerlo, sí, que no importa. ahí está. No, presionando F5 también. Bueno, F5 más fácil. Que no importa. No sé si está ahí. Bueno, Está bien. comience. Bueno, volvemos a lo general. En el concurso y la quiebra se aplican, como en toda regulación de honorarios, en toda retribución, los principios generales. Tenemos el principio de onerosidad. Nosotros no nos tenemos que olvidar al momento de regular honorario que la tarea profesional debe ser remunerado y este es un principio que goza de tutela constitucional. La tutela constitucional viene del artículo 14 bis, donde protege el trabajo en todas sus formas. Ahí comienza hablando la Constitución y habla de una retribución justa, equitativa y digna. En el tema de la onerosidad, bueno, por supuesto está involucrado, como dijo Paula, el tema del derecho de propiedad. También otro principio general en materia de regulación de honorarios es el principio de proporcionalidad y de razonabilidad en la regulación de honorarios. El proporcionalidad y razonabilidad se refiere tanto en relación con el trabajo efectuado, en relación con el capital, como también en relación con los demás participantes del proceso. Estos principios, digamos, que se aplican a los honorarios, tienen esta, como dije, la jerarquía constitucional, a tal punto que son tutelados por nuestra Constitución y también por pactos internacionales, por convenciones internacionales realizadas por nuestro país, por ejemplo, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Políticos, que en el artículo 6 y 7 hablan del derecho a la retribución como forma, por el trabajo profesional, como forma de ganarse la vida. Nuestro Código Civil también nos habla de los honorarios profesionales o la retribución por los servicios prestados en el nuevo Código Civil y Comercial, que ya no es tan nuevo, del artículo 1255, que nos dice, cuando el precio, a ver, que no puedo abrir acá, no se ve bien parece, ¿no? Cuando el precio debe ser establecido judicialmente, sobre la base de la aplicación de dichas leyes, que habla de las leyes arancelarias locales, su determinación debe adecuarse a la labor cumplida por el prestador. Si la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida, el juez puede fijar equitativamente la retribución. Es decir, que tanto las normas constitucionales como nuestro Código Civil y Comercial nos hablan de una fijación de los honorarios equitativa, justa, digna. No hay que olvidar que en el tema de la retribución profesional está en juego el carácter alimentario de los mismos. No solamente para la subsistencia, sino como se ha dicho jurisprudencialmente, que el carácter alimentario abarca una serie de cuestiones recreativas, la familia, etc. Bueno, en el concurso y la quiebra, una diferencia con los principios generales de las retribuciones, digamos, en los juicios ejecutivos y todo esto, es que está involucrado el orden público. Es una gran diferencia y por esto nosotros tenemos que se rige por un principio que se llama especificidad, es decir, no se aplican en principio las leyes arancelarias locales.
se aplica la ley de concursos y quiebra, que es una ley que por este motivo, debido a su orden público, tiene normas de fondo y de forma. Paso a explicar más o menos una introducción de lo que es un concurso, una quiebra y del orden público. El concurso, acá en la filmina tenemos que busca un acuerdo entre un deudor en cesación de pagos, imposibilidad de cumplir sus compromisos regularmente, y sus acreedores. El objetivo del concurso es la continuidad de la empresa. Y en la quiebra es un proceso cuando no se puede continuar con la empresa, al igual que el concurso, el pasivo supera al activo y hay una imposibilidad regular de cumplir con las obligaciones. En la quiebra tiene por objeto liquidar ese patrimonio en beneficio de los acreedores. Aquí hay muchos intereses en juego, no solo el interés del deudor, sino el interés de la empresa, el interés de los acreedores y el interés de la sociedad toda, porque en eso se juegan, por ejemplo, puestos de trabajo, cuestiones de recaudación fiscal, etc. El derecho concursal, entonces, opera sobre una realidad económica de trascendencia para los intereses del Estado y de la economía en general. La insolvencia produce una clara alteración en el mercado y sus consecuencias se descargan sobre una multiplicidad de factores económicos, donde se destaca la necesidad de establecer esta materia con carácter de orden público. Por lo tanto, como digo, no rigen las leyes arancelarias locales y se aplica este principio de especificidad. El artículo 271 de la Ley de Concursos y Quiebra establece: para el cálculo de las regulaciones previstas en esta sección no se aplican las disposiciones locales. Es decir, que solo excepcionalmente se aplican las disposiciones locales, lo cual ocurre en el caso de los incidentes concursales, que son los de revisión de sentencia, los de verificación tardía de crédito. No sé si hasta ahora me voy explicando, si me van comprendiendo hasta ahí. Es muy complejo el tema regulatorio en el concurso, pero más o menos les quiero dar esta introducción porque eso permite visualizar el orden público y el por qué se regulan los honorarios de esta manera. Otra cuestión que hay que tener en cuenta, así como base general para regular los honorarios en los concursos y quiebra, es que en el tema de la ley de concurso y quiebra tenemos un sistema de privilegios, es decir, los funcionarios del concurso, bueno, los acreedores del concurso, mejor dicho, y del deudor, tienen establecidos privilegios que son una forma preferente de cobro. Son privilegios sellados. Entonces tenemos, de acuerdo al artículo 239 y siguientes de la ley de concurso y quiebra, tenemos acreedores con privilegio especial, que es sobre un bien determinado, acreedores por gastos de conservación y de justicia o del concurso, acreedores con privilegio general, acreedores comunes o quirografarios y acreedores subordinados. Yo a este sistema de clasificación le tenemos que agregar la reserva de gastos, que son todas las costas y honorarios generadas por la realización de un bien con privilegio especial. Por ejemplo, un bien que tenga una hipoteca, un banco que tenga una hipoteca sobre un bien determinado, todos los gastos y honorarios por esa realización tienen un privilegio superior, incluso a los acreedores con privilegio especial. Los gastos de conservación y de justicia. Es aquí donde está la parte principal de la regulación de honorarios, digamos, para entender la regulación de honorarios en los concursos de la quiebra. Nosotros tenemos que hablar de los honorarios derivados por trabajos realizados en beneficio del concurso y quiebra, es decir, por todos los trabajos realizados por los funcionarios del concurso, llámese síndico, evaluadores, martilleros, abogados del concursado, abogados del síndico. Estos trabajos realizados en administración y liquidación de los bienes del concursado se llaman, los honorarios generados con motivo de esto se llaman gastos de conservación y de justicia. Están regulados en el artículo 240 en adelante de la ley. Se distingue así dos órdenes de crédito: los créditos nacidos con anterioridad en contra del deudor antes de la presentación en concurso o en quiebra,
que son créditos contra el fallido concursado, y los créditos nacidos con posterioridad a su presentación por trabajos o servicios concretados en favor de la masa de acreedores. Es decir, que los créditos en contra del fallido son acreedores del deudor y se rigen por sus propios privilegios. O sea, por los propios privilegios no son los que estamos hablando ahora. Los segundos son acreedores de la masa del concurso. Es una nueva entidad constituida en razón y por causa de la declaración de quiebra, por lo cual no tiene por qué existir interacción o conflicto con los acreedores del fallido. Los llamados gastos de conservación y justicia, como dije, aparecen en el artículo 240. Se diferencian de la reserva de gastos, porque estos gastos de conservación y justicia benefician a todos los acreedores y su prioridad de pago se ejercita sobre el entero patrimonio, luego de pagados los privilegios especiales, en tanto que la reserva de gastos, o en suma gastos y honorarios generados en la realización de un bien determinado asiento de un privilegio especial, tiene preferencia sobre los propios acreedores con privilegio especial y se hace efectivo sobre el producto de la liquidación. Bueno, por lo tanto tenemos como conclusión que las características de los gastos de conservación y justicia son que se trata de trabajos realizados en beneficio de la masa de acreedores. Por ejemplo, honorarios de vengados en el concurso por funcionarios de este proceso, créditos provenientes de la continuación post-concursal de contratos de fallido, de contratos celebrados por el síndico sobre bienes desapoderados a raíz de la continuación de la empresa en quiebra, etc. Son miles las posibilidades, así que bueno, no voy a adentrarme en ese tema porque no terminamos más. Nacen del concurso y de la quiebra, es decir, que nacen de la conservación, administración o liquidación del patrimonio del fallido y no requieren verificación previa para su reconocimiento, debiendo abonarse los mismos cuando resulten exigibles. Bueno, los honorarios de los funcionarios del concurso son los honorarios más importantes, lo que son los gastos de conservación y justicia. Los funcionarios no oficiales de los concursos, aparte del juez, por ejemplo, son el síndico, que es el funcionario más importante, coadministradores, letrados del síndico. El síndico también puede contratar empleados. Los comités de control provisorio que informa y aconseja en el concurso preventivo, definitivo, vigila, informa y aconseja sobre el cumplimiento del acuerdo y de la liquidación. Y también los honorarios de los asesores profesionales, los honorarios de enajenadores, de evaluadores. Ahora vamos a pasar, bueno, yo me olvidé de presentarme con este apuro, que soy la juez del Juzgado Comercial 3, y ahora vamos a pasar con la doctora Daud, ella les va a explicar las oportunidades de la regulación de los honorarios. Con materia de este orden público del cual les estoy hablando, en el concurso preventivo y en la quiebra también tenemos taxativamente determinadas las oportunidades en las cuales se produce la regulación de honorarios, fuera de las cuales en general no nos podemos salir, y se determina solamente regular honorario en estas etapas. Si en una cuestión no está regulada, se debe tratar analógicamente de aplicar la ley de concursos, y a falta de la ley de concursos donde no se puede determinar los honorarios, recién ahí acudimos a las leyes arancelarias locales. Bueno, pasa la doctora Laura Daú. Ahora ya dejo de compartir la pantalla. Hola, buenas tardes. Soy Laura Daúd, secretaria de concursos de quiebra. Yo voy a continuar con la explicación de las oportunidades de regulación en el concurso y en la quiebra. La normativa concursal señala las oportunidades regulatorias estableciendo taxativamente cuándo se concluye el trámite judicial, ya sea en el concurso preventivo como en la quiebra. Son 5. 1, al homologar el acuerdo, en este caso es en defensa a la sindicatura, al sobreseer por avenimiento, al aprobar cada estado de distribución complementaria por el monto de lo liquidado,
eso lo encontramos en el artículo 222 de la Ley de Concursos y Quiebras. Al finalizar la realización de los bienes, que se determina con la presentación del informe y proyecto de distribución final, y al concluir por cualquier causa el procedimiento del concurso preventivo o la quiebra. En este caso encontramos, por ejemplo, al rechazarse la apertura de concurso, en el caso de desistimiento voluntario y sancionatorio, o pago total. Son ejemplos porque en este caso se puede, al concluir por cualquier causa o procedimiento, abre la puerta para poder regular en los casos que se cierre tanto el concurso preventivo como la quiebra. Estas oportunidades de regulación lo establece el 285 de la ley concursal y son taxativos. A su vez, el concurso, la normativa concursal establece máximos y mínimos de la regulación de honorarios y para la totalidad de los profesionales. Y está regulado en el artículo 266 de la LCQ. En el caso de acuerdo preventivo, los honorarios totales son regulados sobre el monto activo prudencialmente estimado por el juez. Y es en una proporción no inferior al 1% ni superior al 4%. La regulación total no pueden exceder el 4% del pasivo verificado, ni ser inferiores a 2 sueldos de un secretario de primera instancia de la jurisdicción de tramita el concurso. Es decir, que la escala legal establece como mínimo 2 sueldos de un secretario de primera instancia y un piso máximo del 4% del pasivo verificado. A su vez, en el caso de que el activo supere los 100 millones, la regulación de honorarios no podrá superar el 1% de dicho monto. Eso en cuanto al acuerdo preventivo. En la quiebra liquidativa, la regulación de honorarios de los funcionarios se efectúa sobre los verificados. En este caso no puede ser inferior al 4% ni a 3 sueldos de un secretario de primera instancia. Que sea mayor ni superior al 12% del activo realizado. Entonces, en el caso de la quiebra, dentro de las escalas de los máximos y los mínimos, el mínimo estará representado por el 4% o 3 sueldos de un secretario de primera instancia, el que fuese mayor, y el tope máximo es el 12% del activo realizado. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? En la práctica judicial lo que tenemos es que el juez, en cada retribución, tiene facultades para tener en cuenta la naturaleza, la extensión, la importancia del trabajo realizado por los profesionales. Generalmente fijamos en concurso preventivo, en un 40% para el síndico, un 20% para el letrado que patrocina, un 10% para el letrado de la sindicatura, y el resto lo dejamos para el resto de los funcionarios que han participado o que ha participado en el procedimiento. Cabe mencionar también el artículo 271, en el párrafo segundo, autoriza al juez a perforar estas escalas máximo cuando las circunstancias de la causa arrojen que los honorarios a regular sean desproporcionados con la tarea realizada. En este caso, la aplicación lisa y llana de estas escalas legales tornan excesiva la regulación de honorarios. Entonces, cuando la base es muy alta, entonces este artículo faculta al juez a poder valorar y bajar, perforar esos topes que tenemos de máximos y mínimos, pero lo que sí hay que tomarlo obviamente con carácter restrictivo y puntualmente en casos particulares. A su vez, como base regulatoria tenemos, hemos dicho, un concurso preventivo, el activo prudencialmente estimado, sacado generalmente del informe general que presenta el síndico, y el pasivo verificado y declarado admisible en el concurso. Y hemos visto que en la quiebra liquidatoria lo que se toma es el activo realizado. ¿Qué pasa con la etapa post-homologatoria? El artículo 291, en el inciso primero, establece que autoriza solamente a la sindicatura, o sea, al síndico, a pedir regulación de honorarios y cuando haya cumplido una etapa, con posterioridad desde la homologación hasta el cumplimiento de la retribución, y la retribución será un equivalente del 1% de lo pagado a los acreedores. Y por último voy a hablar con respecto a la apelación de los honorarios. El artículo 272 de la Ley de Concursos y Quiebras establece
que las regulaciones son apelables por el titular de cada una de ellas, por el síndico y por el concursado, o sea, por el deudor, en los casos que sea concurso, ¿cierto? En los restantes casos, sin perjuicio de la apelación, por los titulares, el juez debe remitir los autos al alzar. Eso es más o menos lo que concluimos con la regulación de honorarios. ¿Tienen alguna duda o quieren hacerme alguna consulta? Gracias, Lau. No sé Por favor. ahora no sé si alguien quiere hacer preguntas o les quedó algo que no dijimos, nos avisan y vemos si podemos solucionarlo y contarles. En el chat no tenemos ninguna pregunta tampoco. El doctor Aybar tiene una pregunta. Sí, doctor, lo escuchamos. Hola, sí, buenas tardes. ¿Se me escucha? Yo lo escucho bajito, pero no lo vemos. A ver, sí, es que tengo muy poca señal, ya pues debería, por eso no activo la cámara porque se me... Sí, tengo no hay pocas- problema, Doc. sí. Es solo una consulta con respecto a la aplicación del JUS cuando utilizamos los mínimos para regular los horarios. Si hay alguna diferencia con respecto a la utilización del JUS y es indistinto que sea letrado patrocinante o apoderado. Porque muchas veces habíamos planteado que cuando se toma el artículo 6 o 7 y no se aplica el JUS, se le aumenta el 40% por el artículo 9. Cuando no utilizamos la ley, utilizamos solo la acordada, es igual o es indistinto, sería la pregunta, es indistinto que sea patrocinante o apoderado, esa sería la consulta. Sí, Doc, no sé, chicas, ustedes si quieren contestar, yo más o menos ilustro de acuerdo a lo que hacemos nosotros. El artículo 3 de la acordada dice que en ningún caso los honorarios de los abogados, no especifica si por apoderado o si es patrocinante, así que le damos como directamente sí o sí los 5 IU, sea apoderado o sea patrocinante. Como no hace la distinción esta, si es abogado, si es patrocinante o apoderado, nosotros no le distinguimos. No sé los otros fueros. Esto después está bueno también para debate, así que la que tenga alguna otra respuesta, bienvenida sea, ¿no? Claro, yo creo que sí se tiene en cuenta, o sea, el valor máximo, si es apoderado, si no llega a ese mínimo, se le regula en JUS, sea apoderado o sea patrocinante, pero se tiene en cuenta el plus del 40% para llegar a ese mínimo. ¿Te entendí bien, doctor? No, sí, simplemente cuando el monto del proceso no me va a permitir utilizar el artículo 7 como No, no le permite. entonces El JUS es directamente en JUS directamente, sea patrocinante o sea apoderado, va en JUS. Ese monto nada más, no se le es incrementa indistinto. nada. Así es. Exactamente. Sí, porque por No ahí se le incrementa y tampoco se distingue. Eso, a Claro. eso era su pregunta. exactamente, porque otras veces hubo abogados que planteaban que debía, en el caso del patrocinante, por ejemplo, debería ser 5 JUS, en caso de apoderado éramos 5 JUS más el 40%. Entonces eso es lo que nunca quedó claro, pero bueno, es mucho más práctico ser indistinto.
Es que la acordada no hacer la distinción no la podemos hacer nosotros, se podría elevar para que se modifique. Porque lo estamos haciendo, o sea, no hacemos distinción, pero siempre Claro. encontramos una consulta por parte de los letrados. Era bueno, un poco trabajar, varias gente que trabaja sobre la regulación de honorarios y bueno, más allá de que son... Claro, se podría elevarlo como una nueva reforma porque se elaboró un proyecto de ley de honorarios que se elevó a la Cámara de Senadores, en la cual tampoco está regulada esta parte, así que se podría proponer la modificación con la doctora Silvana Fullana, que está a cargo. Yo lo vi al proyecto y no lo tiene, pero es buena su inquietud para los honorarios de los abogados, que siempre los que viven de ellos están muy interesados. Bien, no es simplemente esa consulta. También lo planteo con respecto al 60%, en el caso específico de que se vio los juicios ejecutivos. Una vez que obtengo ese 60%, recién se determinan las etapas en las que participó. Se le aplica, siempre se va a aplicar el tema del 10% al 30%. Para obtener ese 60%, ¿no? Así lo voy a plantear en la fórmula, pues. Doc, No se escucha. si yo escuché bien, no, el 60% ya ahí no habría que distinguir porque es muy bajo el porcentaje. Claro. Parece que tiene que ser menor de 14.000 pesos hoy en día. Y dividir esos 60% no recibiría nada. Me parece que ahí ya no tendríamos que distinguir, pero por una cuestión de solidaridad y por el tema de que es muy poco, sino lo que tendría que recibir. Ya la ley me llega hasta el 60%, eso es lo que consideramos nosotros. No puedo reducirlo y dividirlo por la mitad, este 60%, o sea, ya cobrar 30% de un juicio medio que... Claro, nosotros cuando aplicamos el código de artículos 6, 7, 9 y 41, o aplicamos el 4183, que es la acordada. Cuando se aplica la acordada no se hacen las distinciones que se hacen en el artículo 41, que es cuando se plantean excepciones que se merme el honorario, no se aplica exclusivamente la acordada nada más, sin hacer distinciones. Del 40% si fue procurador en la causa, o sea, si tuvo como carácter de apoderado, ya no se aplica tampoco si se opusieron excepciones, como dice el artículo 41, nada, se aplica exclusivamente la acordada 4183. O sea, se aplica el monto de los 5 yus, o si la demanda no supera ese monto, el 60%, así a rajatabla. No se tienen en cuenta los otros parámetros que establece la ley de honorarios. Perdón, Marce. Sí. Nosotros en los ejecutivos, ahí en el juzgado de ejecución fiscal, cuando regulamos por 5 ius, no tocamos nunca el 60%, jamás lo hemos dividido el 60% porque es muy poquito. Pero el tema de en nuestro juicio ejecutivo y en las ejecuciones fiscales, sí dividimos en dos los 5 y 1, porque hay veces que son muy tan poquito la actuación que tuvo el abogado hasta la sentencia de trance y ya llegaron a un arreglo y se regula la mitad. Por eso que yo les expliqué cuando les pasaba la filmina que esos 14.000 los dividimos en dos de acuerdo al juicio. Claro, nosotros también sí la dividimos en las etapas, pero no tenemos los incrementos o los porcentajes que los incluyen a los aumentos, a eso me refería. Pero sí, no tocamos nada, es más rescatable. Sí, no tocamos nada de los porcentajes, sino solamente dividimos en etapas en el caso de que no se haya cumplido todo el juicio, que hayan llegado hasta la sentencia de trance y terminó ahí el juicio. Usted imagínense que hay una persona que paga esto, así que tampoco podemos hacerlo lo generoso con dinero ajeno, así que se dividen dos los 5 ius. Si llegó hasta sentencia de trance y no hizo ninguna otra diligencia, no regulamos los 5 ius, solo medio el 50% de los 50. E inclusive
Si la etapa posterior tiene media actuación, o sea que libró oficio y ya terminó ahí la causa, que no hubo designación de martillero, no hubo secuestro, no hubo nada de esa etapa, nosotros a veces regulamos un jus, porque cumplió hasta la sentencia de trance, y el 50% de la segunda etapa. Esto también lo hacemos con los jus. Pero el O sea, 60% jamás lo tocamos. Sí, yo un poco, si bien la situación de las ejecuciones comerciales no las tenemos muy seguida en el interior, pero sí tenemos, por ejemplo, la ejecución de los honorarios, por un lado, o tenemos por ahí ejecución de alimentos. Entonces, en función de eso también se hace el trámite ejecutivo y muchas veces se ha presentado que el abogado de la demandada se presentó después de la sentencia de trance y remate al solo efecto de solicitar que se libre un oficio al banco para que se abra la cuenta judicial para que se depositen ahí el embargo. Realmente cuando Sí. se hace público se ordena el embargo para Claro. cubrir ese monto. Entonces, y después piden la reputación y exigen esos 5 jus. Entonces, No, porque él no tuvo actuación en la primera etapa. Inclusive tal le pueden dar hasta el 50% de los 5 IUs. O sea, no actuó en la primera etapa, solo no le corresponde ese 50%. Y actúa posterior de la sentencia, se puede llegar a hacer un 25% sería en definitiva. Porque separás en dos los 5 IUs y él actuó en la segunda parte del juicio y solamente con un oficio, que acuérdense que siempre hay que valorar la labor que hacen en el juicio, y ahí medio con la mano en el corazón no hizo nada, así que creo que correspondería dividir uno aplica un poco más el artículo 6 en ese sentido. Entonces, Claro. justamente, simplemente era esa circunstancia. Ya muchísimas gracias, muy claro todo. No, gracias a ustedes por prestarnos atención. Bien, muchas gracias. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Hablen ahora o callen para siempre. En el Bueno, chat. chicas, no sé, yo me despido y ya creo que cada uno va a despedir. Y muchísimas gracias por la atención a todos. Hasta Hay luego. una última pregunta. Gracias, Hola, chicos. hola, 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 hola. Sí, le Hola, quería sí. hacer una consultita. Hola. Sí, la escuchamos. Sí, luego de dictada la sentencia de honorarios en un juicio ejecutivo o en cualquier proceso, cuando se encuentran ya notificados y firmes, ¿ha pedido del abogado, ustedes acostumbran a ordenar el embargo de los haberes para el pago de los honorarios? ¿O los abogados deben iniciar el proceso de ejecución de honorarios por otra vía? ¿Lo hacen en el mismo expediente o en otro juicio? Hola, Doc, ¿cómo le va? Sí, no sé Mire, si... Sí, la escuché. Yo le cuento mi experiencia, ya las chicas van a contar la experiencia de su juzgado. Nosotras en nuestro juzgado vemos a veces el monto de lo que me está ejecutando. Si no es mucho, en la misma causa, como compone las costas causídicas, las iniciamos directamente en el mismo expediente. Si hay un embargo ordenado, ampliamos embargo, o bien si nos piden otro tipo de medida, un embargo de bienes, que a veces no quieren embargo de cuentas, sino quieren embargo de bienes porque van a la casa y le pagan, así que depende de lo que nos pide el abogado. A veces lo hacemos adentro del expediente, en el mismo expediente, y si ya es bastante el monto, sí lo hacemos por incidente, inicia un nuevo expediente, tiene que presentar la boletita del colegio, esa que es de $1, tiene que tener las copias certificadas, pagar el 1%, como cualquier juicio ejecutivo,
Esa es nuestra mecánica. No sé las chicas del comercial 3, Oye, la doctora te que nos explique consulto, también. si se hace el embargo dentro del mismo expediente, ese trámite, ¿acostumbran regularlo de nuevo honorario por ese pequeño trámite de embargo o no? ¿O ya queda ahí directamente? Y ese es a veces un Si brete lo que a pide. veces sí, a veces no, o sea, depende y depende el monto también. Bueno, Y también la Y diligencia que hay también que que hacer lo con el pida. abogado. Y que lo pida, Claro, exactamente. claro, Sí, porque si no es costa de las costas y es como que no termina claro, más. claro. Sí, Pero ajá. yo creo que llega un Bueno, momento que el juez tiene que decir, bueno, hasta acá llegamos porque si no es infinito. Igual con claro. las planillas de todo lo que pasa siempre. sí. Así que Ujú. no Bueno, sé las muchas chicas de gracias. comercial si quieren ilustrar otra cosita. ¿Tenés apagado el micrófono, Marce? Que tenemos el mismo criterio, así que iba a decir lo mismo. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Gracias, Doc. Bueno, nos vemos, chicos. Igual cualquier otra consulta que quieran hacer, estamos disponibles en cualquier otro momento. Tenemos también los modelos, el PowerPoint. Cualquier cosa nos pueden consultar, hablar, no hay ningún problema. Estamos a su disposición. Y gracias por compartir este momento con nosotras. Sí, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Estamos chicos. a su disposición. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.